Iniciamos esta presentación con una pregunta capciosa. ¿Qué tienen en común cada uno de los siguientes objetos? Quizá parezca que nada, pero la principal es que cada uno de ellos son materia. Iniciemos por recordar que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y además tiene masa. El concepto de materia se escuchaba ya en la antigua Grecia, cuando estos filósofos mencionaban que la materia está formada por 4 elementos, que son fuego, tierra, aire y agua. Asimismo, existen otras teorías antiguas que mencionan dichos elementos, como la japonesa y la hindú. Este concepto de la materia lo podemos encontrar muy bien representado en un dibujo animado, el Avatar, la leyenda de Aang, que habla sobre los 4 elementos. Posteriormente, esta teoría fue modificada y se supuso que cualquier material podía dividirse en partes cada vez más pequeñas hasta que se llegaría a algún fragmento que no se podría dividir más. A tal fragmento se le llamó átomo, que provienen de 2 vocablos griegos, a y tomon, que traducidos se pueden leer como sin división. Todos los átomos tienen 2 partes principales: el núcleo, en el que se encuentran las cargas positivas, y los niveles de energía, en los que se encuentran las cargas negativas. Esas partículas tienen un nombre específico. Las partículas con carga positiva se llaman protones, mientras que los que poseen carga negativa los conocemos como electrones. Además, en el núcleo hay otro tipo de partículas con carga neutra, llamados neutrones, aunque para el caso particular del hidrógeno no las hay. Otra característica de los átomos es que son neutros, es decir, el número de protones es igual al número de electrones. Por ejemplo, para el caso del hidrógeno tiene un electrón y un protón. Veamos ahora el caso del siguiente elemento de la tabla periódica, es decir, el helio. En el caso de este gas noble, en el núcleo hay 2 protones. Por lo tanto, en el nivel de energía tendrá que haber 2 electrones, debido a que es neutro. Además, en este caso se encuentran 2 partículas llamadas neutrones en el núcleo. Ahora que tenemos la noción de lo que es un átomo, podemos estudiar la clasificación de la materia. Los elementos son sustancias puras que se encuentran formadas por átomos de un solo tipo. Estas sustancias se encuentran clasificadas dentro de la tabla periódica y podemos hacer una clasificación general dentro de la misma en metales y no metales. Ahora que vimos que los elementos se encuentran dentro de la tabla periódica, veamos uno de ellos de más cerca.
sirva para ejemplo el caso del hierro. Ahora un poco más cerca. Y más cerca. Caray, ahora no se ve nada. Veamos, aumentemos un poco más el tamaño. Aquí vamos. Como que ya alcanzo a ver algunos átomos. Ahora un poquito más cerca. Listo, aquí quería llegar. Quiero que veamos aquí que el hierro está formado por muchos átomos, pero todos esos átomos son iguales. De esa manera me parece que podemos entender el concepto de elemento. Elemento es una sustancia formada por átomos de un solo tipo. Hagamos ahora un ejercicio semejante con el gas helio. Si pudiéramos acercarnos lo suficiente, miraríamos cómo los átomos de helio se mueven dentro del frasco en una manera azarosa. Y si nos pudiéramos acercar hasta el nivel de los átomos, entonces miraríamos los átomos de helio, todos iguales. Los compuestos son sustancias puras que se forman mediante la unión química de dos o más átomos. Y de estos tenemos varios ejemplos: el agua, el cloruro de sodio, la glucosa, el metano, el ácido sulfídrico o el carbonato de sodio. Nota que todos ellos son representados a través de una fórmula química. Simulemos la formación del compuesto agua. Para ello supondremos que tenemos un matraz Erlenmeyer con gas hidrógeno y otro frasco Erlenmeyer con oxígeno, y que se conectan a un tercer matraz a través de dos tubos. Si permitimos que ambos gases circulen por los tubos hacia el tercer matraz y luego colocamos algo de fuego, ocurrirá una explosión con la correspondiente formación de moléculas de compuesto H2O. Ahora veamos una simulación de la molécula del agua, la cual está formada por un átomo de hidrógeno y dos átomos de oxígeno que se unen a través de enlaces químicos. Otro ejemplo de un compuesto es el cloruro de sodio, que está formado por átomos de sodio y de cloro. Por último tenemos las mezclas, que son la unión de dos o más sustancias puras. De esta manera, si mezclamos sal o cloruro de sodio con agua, se formará una mezcla de agua salada, también conocida como salmuera. Las mezclas las podemos clasificar en homogéneas y heterogéneas. Homogéneas son aquellas en las que sus componentes no se distinguen a simple vista, como agua con sal, café o un vaso de vino. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que sus componentes se distinguen a simple vista, y como ejemplo tenemos una ensalada, un taco, una pizza o un grupo de estudiantes en el que no todos los individuos son iguales. Hay algunos altos, algunos bajitos, algunos tienen ropa de un color, algunos tienen ropa de otro color, el cabello es distinto, etc. Para terminar, a manera de resumen, recordemos la diapositiva en la que veíamos la clasificación de la materia, que es esta. Debemos entender que los elementos forman compuestos y los elementos y compuestos forman mezclas, ya sea del tipo homogéneas o heterogéneas.